este, conocer conceptos clave y repasar las pruebas de años anteriores para que más o menos ustedes vean la dinámica de los exámenes finales, ¿no? Y sobre eso, bueno, tener una idea de cuál va a ser, cómo va a ser el modelo, cómo va a ser el tratamiento. Es muy similar a lo que ya vimos en el examen parcial, la misma dinámica del examen parcial. Entonces, veamos rápidamente qué temas hemos visto. Esto no va a ser una clase ya de conceptos, sino va a ser básicamente un repaso rápido. Entonces, a ver, hemos abordado nosotros, a ver, vamos a pizarra. A ver, nosotros que hemos visto a lo largo de este curso, hemos visto básicamente dos tipos de juegos, ¿no? Estáticos y los famosos juegos dinámicos. Y sobre eso hemos visto también que se pueden clasificar con información completa o con información incompleta, ¿no? Asimismo, hemos visto las posibles soluciones de cada uno de estos juegos, ¿no? Nosotros sabemos que en teoría de juegos básicamente manejamos 4 posibles equilibrios o soluciones, ¿no? El famoso equilibrio de Nash, que corresponde a la solución juego estático, información completa. El famoso equilibrio bayesiano de Nash, que es la solución juego estático, información incompleta. Y el famoso equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, o equilibrio Nash perfecto en subjuegos, creo que así está definido. Y finalmente el equilibrio bayesiano perfecto, ¿no? Entonces, de los temas que hemos visto y que manejamos, debemos recordar, si bien a lo largo de esta segunda parte del curso hemos abordado principalmente, no, pues acá está mal hemos abordado esta parte de solución, es decir, hemos trabajado el equilibrio bayesiano de Nash y el equilibrio bayesiano perfecto. Eso no significa que nos debamos olvidar de temas como información completa, equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. No debemos dejar de lado estos temas. ¿Por qué? Porque están muy relacionados con lo que estamos viendo ahorita. Básicamente, el conocer qué tipo de información, si el juego tiene información completa o incompleta, va a definir mucho a qué tipo de conjunto de soluciones vamos a poder responder. Si no estamos frente a un caso cuya solución es un equilibrio de Nash, o estamos frente a un caso cuya solución es un bayesiano de Nash. Si estamos ante un perfecto de subjuegos o un bayesiano perfecto. Entonces, partamos de entender y conocer este conjunto de equilibrios y sobre los cuales debemos esbozar todo lo que, digamos, todos los conceptos que vamos a manejar para poder conocer, digamos, o digamos, analizar todos los casos que vamos a tener ya en la parte final del curso, ¿no? Entonces, retomando, saliendo de esta parte, ¿qué hemos visto? Vamos a ir viendo. Entonces, a ver, hemos visto la primera parte del curso, vimos juegos estáticos con información incompleta. Hasta la semana 9, luego de parcial. ¿Qué es importante saber y evaluar? Conceptualmente, ¿qué es un juego estático con información incompleta? ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es la relevancia de los juegos estáticos con información incompleta? Es decir, si estoy en un escenario, en un análisis, este análisis es de un juego de información incompleta, es de un juego de información dinámica.
Bueno, ahorita estamos en juegos estáticos, pero luego vamos a ver juegos dinámicos de información incompleta. ¿Cuál es la característica relevante entre un juego y otro? Entonces, debemos nosotros, por lo menos del curso, saber diferenciar cuando estamos frente a un juego estático de información incompleta y cuando estamos frente a un juego dinámico de información incompleta. Una forma de resolverlo, una forma de diferenciarlos, es viendo los timings, ¿no? Si se da de forma simultánea, si se da de forma secuencial, sabemos que es juego dinámico, juego estático, si hay conocimiento de todos los pagos de los jugadores, es información completa o puede ser incompleta. Y así podemos esbozar. Pero es una forma de poder entender a estos juegos, de poder, digamos, identificarlos. Otra forma es determinar cuál es el concepto clave de cada uno. Y ustedes deben manejar los conceptos de un juego estático. ¿Qué es un juego estático? Y acá lo podemos ver. Secuencia de desarrollo de un juego con información completa. Jugadores toman decisiones simultáneamente, reciben sus ganancias. Secuencia de un juego bayesiano estático, el azar define. Por ejemplo, más que nada los conceptos que están acá. Tenemos el azar, el tipo y la representación de los juegos. Acá está. Entonces, un juego estático de información completa tenemos acciones, tipos, probabilidades y utilidades, conjunto de pagos. ¿Qué más acá hay? Bueno, tenemos estrategias bayesianas, conjunto de soluciones mediante valles, pero más allá de la formulación, acá tenemos cómo compiten algunas estrategias de competencia. Pero más que esto, vamos a ver qué más tenemos acá. Formas de cooperar. Vamos a ver, usando este concepto, algunas soluciones. Pero por lo menos, de esta parte debemos saber que en un juego estático de información incompleta, lo relevante de este tipo de juegos es la formación de creencias. ¿Qué tipo de creencias se van a formar? Recuerden que información incompleta, al no haber cierta información sobre, por ejemplo, alguna variable relevante, puede ser costos, puede ser la demanda, algún tipo de variable relevante por parte de unos jugadores, lo que se va a hacer es que este jugador se va a formar una creencia. ¿Creencia de qué? De cuál es el tipo de variable al cual se enfrenta. Por ejemplo, ¿no? En este caso que estamos viendo acá, cooperar o no cooperar, el jugador 1 se está formando una creencia sobre cuáles son los costos del jugador 2. Y dice, no, digamos, las preferencias del jugador 2. Este jugador puede ser egoísta o puede ser cooperativo. Se puede ser egoísta con probabilidad tanto o puede ser cooperativo con probabilidad tanto. Porque si se dan cuenta acá dice, ¿no? El participante no conoce las características relevantes del participante 2. Este puede ser egoísta o puede ser cooperativo. Entonces, en un juego estático, yo me formo una creencia sobre sobre ciertas características del jugador 2. Pueden ser costos, pueden ser preferencias. Acá, por ejemplo, es preferencia. O es egoísta o es cooperativo. Y le asigno una determinada probabilidad de que cumpla esas preferencias o que cumpla esa creencia que yo le he dado. Sin embargo, en un juego estático, digamos, el análisis se limita únicamente a esta formación de creencias en este momento inicial, en el momento inicial del juego. Porque recuerden, un juego estático es un juego simultáneo, un juego donde digamos,
las decisiones se toman sin conocer las decisiones de los rivales. Por lo tanto, son juegos en los cuales, digamos, no va a haber interacción sobre cuál es la verdadera característica relevante del jugador. Es decir, yo no voy a tomar en cuenta en mi decisión cuál va a ser la característica correcta o relevante del jugador. Solamente voy a considerar la creencia que yo me he formado sobre cuál sería. Esta creencia esta creencia se forma al inicio del juego, cuando el jugador va a tomar su decisión. El jugador considera una determinada creencia, le asigna probabilidad y toma en base a eso sus decisiones. Y estas decisiones, como pueden ver ahorita en el PPT, se encuentran asignadas por este conjunto de resultados. El jugador 1 dice, tiene dos acciones posibles. No colaborar, colaborar, pongamos que sea esto las acciones. Vamos a poner acá. No cooperar y puede ser cooperar. Esas son sus dos acciones posibles. Mientras que el otro jugador, vamos a poner acá jugador 1. Jugador 1. Mientras que el jugador 2 difiere porque tiene más acciones. Se dan cuenta, dice no cooperar. Vamos a poner así, no cooperar. Cooperar es una acción posible. Tal cual está. Otra acción posible es no cooperar. Cooperar. Otra acción posible es cooperar. Cooperar. Y una última acción posible es cooperar. No cooperar. Hasta acá se entiende por qué el jugador 2 tiene un conjunto de estrategias mucho más amplio que el jugador 1. El jugador 1 solo tiene dos estrategias. Como pueden ver es o no coopero o coopero. Mientras que el jugador 2 en realidad tiene cuatro estrategias posibles. Ahora la pregunta es, ¿se entiende por qué este jugador tiene más estrategias? Más allá de que esté en la pizarra, ¿no? O sea, está acá. Está acá, profesor, en la pizarra. Con el PPT está. Pero más allá de eso, identifican. Acá un concepto clave es, por ejemplo, lo que está diciendo vamos a poner solamente las dos primeras estrategias del jugador 2. Vamos a leerlas. El jugador 2 está diciendo, yo voy a no cooperar cuando tengo costos altos. Dice eso. Y cuando tengo costos bajos, voy a no cooperar tampoco. Es decir, como este jugador enfrenta dos costos, pues tiene que tomar dos estrategias posibles en cada uno de estos costos. No coopero cuando tengo costos altos y también no voy a cooperar cuando tengo costos bajos. Otra posible opción es, dice este jugador, voy a no cooperar cuando tengo costos altos. Cuando tengo costos altos. Y voy a cooperar en este caso posible, no sé muy bien, cuando tenga costos bajos. Y así, esto se tiene que leer de esta forma.
Bueno, no me sale. Entonces, eso se tiene que leer así, chicos. El jugador 2 tiene 4 estrategias posibles, ¿no? 4 estrategias posibles. El jugador 1 solo tiene 2 estrategias posibles. Para el jugador, para el jugador 2, las estrategias posibles son: no coopero si es que me enfrento a costos altos, y también no me opero, digo, no coopero si es que me enfrento a costos bajos. Otra opción posible puede ser: no coopero si me enfrento a costos altos, y voy a cooperar si es que tengo costos bajos. Y así, con cada uno de estos pueden ir elaborando las secuencias, ¿no? Por ejemplo, la estrategia 3 sería básicamente: voy a cooperar si es que tengo costos altos, y voy a cooperar también si es que tengo costos bajos. Acá pueden ver la premisa. Entonces, con cada una de estas estrategias se va a evaluar o se va a medir de esta forma, en la cual podemos identificar el conjunto de estrategias y podemos identificar lo que representa básicamente el escenario en el cual cada uno de estos jugadores decide en función de el conjunto de opciones que tiene, el conjunto de preferencias. El jugador 1 solamente tiene una preferencia, por así decirlo. Bueno, de hecho, no se indica que tiene más de una preferencia. El jugador 2 sí se indica de forma explícita que puede ser de dos tipos: o es egoísta o es cooperativo. Entonces, en función de eso, se tienen que elaborar sus estrategias. Puedo no cooperar si soy egoísta. Bueno, en realidad acá, miento. O sea, he hecho el análisis con costos, pero en realidad no es con costos ese análisis. Es con egoísmo, ¿no? Con preferencias. Entonces acá es: puedo no cooperar si soy egoísta, y puedo no cooperar si soy cooperativo, ¿no? Algo así. Igual, incluso siendo cooperativo, podría no cooperar. Igual el resto, ¿no? Si soy egoísta, puedo no cooperar si soy cooperativo. Si soy cooperativo, puedo cooperar. Yo lo había puesto con costos, pero era con las preferencias. Pero bueno, la dinámica es la misma. O sea, más allá de si son costos o preferencias, la idea es... Ahora, la pregunta del millón es: ¿y cuál es el equilibrio bayesiano de este juego? Porque hasta el momento solamente estamos describiendo un poco el juego. ¿Cuál sería el equilibrio bayesiano de acá? Hasta lo que han visto en clase, ¿han esbozado alguna alternativa, opción? ¿Han trabajado cómo identificar el bayesiano acá? ¿Ya lo han visto? Porque esto está acá, pero de acá ustedes tendrían que determinar el equilibrio bayesiano. Después, Profe, sí lo hemos avanzado, pero creo que de un modo un poquito distinto. No sé si lo puede explicar de esta manera. a ver, vamos a trabajar el equilibrio bayesiano, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar el equilibrio bayesiano? No lo voy a hacer todo el detalle, porque si no nos va a ganar el tiempo.
Pero sí vamos a esbozar, digamos, frente a una estructura de un juego de este tipo, cómo podríamos trabajar un bayesiano, ¿no? Nosotros tenemos este dato. Cooperar, no cooperar, cooperar, no cooperar. Y tenemos acá los datos de cuando eres egoísta, mejor dicho así, cuando el jugador 2 es egoísta, y jugador 1 no, porque el jugador 1, pues él no evalúa el tema del egoísmo, no tiene una preferencia diferenciada. Y luego tenemos cuando el jugador 2 es cooperativo. Cooperativo, joder, esta es un poco la estructura. Acá está, puede colaborar, no colaborar, colaborar, no colaborar. Es un poco la estructura que tenemos y que hemos estado y que está en el PPT, ¿no? Tal cual está. Esto de acá tiene una probabilidad de ocurrencia igual a X y es de la probabilidad de ocurrencia de 1 menos P, ¿no? Son datos del ejercicio, ¿no? Esto por las puras. Son las probabilidades, ¿no? La probabilidad de que ocurra este estado. Ahora, a ver, si estamos en esta situación de análisis, nos enfrentamos a dos posibles escenarios, la pregunta sería, ¿cuál sería, cómo determinar el equilibrio bayesiano de un juego? ¿Cuál sería la solución utilizando el método, método bayesiano en este caso para el juego? Si tuviéramos un juego estático de información completa, ¿no? Digamos que es un juego estático de información completa, por ejemplo, ¿no? El famoso dilema del prisionero, ¿no? Sería muy sencillo trabajarlo porque básicamente sería una de las matrices, puede ser izquierda o derecha, este, y podemos aplicar dominancia, método de iteración o alguna otra técnica que podamos conocer para poder encontrar los equilibrios de Nash del juego. ¿Cuál es lo complejo del juego con información incompleta? Que por así decirlo tenemos dos matrices y no podemos tomar una decisión sobre cuál es el equilibrio porque no sabemos si usar la matriz de la derecha o la matriz de la izquierda, por así decirlo. Por lo tanto, ¿qué nos dice un poco los conocimientos que ya manejamos? ¿A dónde deberíamos llevar la matriz o el ejercicio? ¿Qué deberíamos buscar en el ejercicio para una toma de decisiones? ¿Qué se les ocurre a ustedes como opción? Cuando estamos haciendo equilibrios, básicamente intentábamos juntar ambos cuadros, por así decirlo, para encontrar el accionar más eficiente o los accionarios más eficientes porque puede haber más un equilibrio. En este caso, incertidumbre, utilizando la utilidad esperada. Correcto, lo mismo. Cuando estamos en incertidumbre, y esto es incertidumbre básicamente, información incompleta es no saber algo, entonces acá estamos trabajando en incertidumbre, y por lo tanto, frente a esa situación, yo no puedo trabajar con la matriz del lado izquierdo o la matriz de la derecha, es decir, no puedo trabajar con la preferencia egoísta o con la preferencia cooperativa, porque si lo ven ustedes desde el punto de vista de la teoría de la microeconomía, es como si dijeran que está en una lotería y este es el valor mínimo, por así decirlo, y este es el valor máximo que pueden tener en la lotería. Entonces, en microeconomía, cuando tienes una lotería, tú no puedes evaluar, jugar o tomar decisiones en base al valor mínimo o al valor máximo de la lotería.
porque no sabes qué va a ocurrir. Por lo tanto, lo que haces es una especie de convergencia, ¿no? Pues bueno, como hay un valor máximo y un valor mínimo, y hay unas probabilidades de que esto ocurra y una probabilidad P que esto ocurra, 1 menos P que esto ocurra, pues voy a tomar como referencia para la toma de decisiones el valor esperado, ¿no? De la lotería. Bueno, en este caso es algo similar. Tengo dos matrices, pues tengo que llevarla a una matriz única. Y en esa matriz única tengo que evaluar todas las decisiones posibles que se puedan dar. Entonces tengo que empezar a construir. Sé que el jugador uno solo tiene como decisión C y NC. Y sé que el jugador 2 tenía más conjunto de opciones, porque ya vimos hace un momento que tenía 4. Entonces tendrá cooperar, 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 no cooperar. Uy, se me fue. Ah, no, sí está bien, no cooperar. Tendrá no cooperar, cooperar, y tendrá no cooperar, no cooperar. Ya está. Y en base a esto puedo construir la matriz, porque yo puedo tomar estos valores, yo sé cuánto es estos valores. Puedo tener este dato. Los puedo obtener utilizando las matrices. O sea, tengo todos los datos necesarios para poder cuantificar los valores que están en cada una de estas celdas. Sé cuánto vale la celda A, sé cuánto vale la celda B, la celda C, D, y cada una de las celdas yo sé cuánto vale. Tengo los datos suficientes para poder estimar. Y con esta matriz ya, por así decirlo, procesada, yo podría en este momento calcular los equilibrios de Nash en este juego. No mucho, disculpen, más que equilibrios de Nash. Podría calcular o determinar el equilibrio bayesiano de Nash en este juego. ¿Cómo? Pues es una matriz de 2 por 4. Tal cual la trabajamos en información completa, la podemos trabajar ahora en información incompleta. La única diferencia es que hemos hecho un paso extra, que implica hacer la convergencia de matrices o tomar en cuenta el valor esperado de la matriz. Entonces, esa es una forma de determinar y resolver y poder encontrar la solución a un juego bayesiano. Y acá hay algunos elementos extra que uno puede evaluar, que lo voy a comentar más adelante cuando veamos los exámenes. Pero digamos, esta es una forma de trabajar las matrices. Entonces, en el... Uy, no lo grabé. Disculpen. ¿Dónde se quedó? Ay, se quedó acá enganchado. Bueno, voy a llevarlo ya a la pizarra. Entonces, ustedes pueden tener estas herramientas, ¿no? Para poder determinar, y acá ya pueden determinar el... Ciano de Nash. Puede haber uno, puede haber dos. Ahí corresponde que cada uno de ustedes evalúe, ¿no? Si hay un equilibrio bayesiano, hay dos equilibrios bayesianos. ¿Cuál es la solución del equilibrio bayesiano? ¿Cuáles son las estrategias que forman parte del equilibrio bayesiano? Entonces, esta es una de las formas en las cuales este ejercicio práctico lo podemos internalizar para determinar el equilibrio bayesiano de Nash. ¿Qué más tenemos acá? Otra forma de resolver. A ver, este juego de acá, que ustedes ven acá, cooperativo, no cooperar, básicamente se resuelve por resolución. Básicamente se utiliza la iteración como método de resolución. Recuerdan que al inicio del curso vimos que había un conjunto de métodos de solución para encontrar los equilibrios, dominancia,
iteración y la optimización, ¿no? O sea, básicamente los tres métodos que hemos visto para encontrar una solución o encontrar la solución a un juego. Entonces, este método de iteración, este ejercicio de acá, se resuelve básicamente por iteración. Tenemos que hacer la convergencia, sí, pero ahí no hay un proceso de optimización, en realidad solamente es ordenar la matriz, agruparla y luego iterar, nada más. No hay mucho más que hacer en esa matriz. En el siguiente juego, que es el de Cournot con información asimétrica, este sí mediante optimización. ¿Por qué? Porque casi vamos a tener que emplear un proceso de maximización. ¿Para encontrar qué cosa? Para encontrar lo mismo, para encontrar un equilibrio bayesiano de Nash. En el caso anterior también hemos encontrado un equilibrio bayesiano de Nash, solamente que hemos usado iteración como técnica. Acá también hemos encontrado un equilibrio bayesiano, pero estamos usando básicamente un proceso de optimización. Donde tienes la maximización, tienes las funciones y tienes la solución de los ejercicios. No se confíen, chicos, o sea, no se confíen solamente, ya está acá la maximización, ya no tengo más que hacer. Procesen, evalúen, eh, trabajen la maximización, hagan ustedes el mismo procedimiento. ¿Qué pasa si se incorpora un elemento extra, ¿no? ¿Qué pasa si a los costos se le incorpora un cargo fijo? ¿Cómo cambian los resultados? ¿Qué pasa si se le incorpora un impuesto al modelo? ¿Cómo cambia el equilibrio bayesiano? O sea, cosas de ese tipo, ténganlas ustedes mapeadas, ¿no? No va a ser que vean la solución acá y no saben cómo se ha llegado a este resultado, ¿no? No saben cómo se ha obtenido estas funciones de reacción y luego cómo se ha pasado a obtener el bayesiano de Nash. Bueno, entonces acá se ha visto básicamente estos dos. Por lo tanto, debemos recordar acá, en esta parte, por lo menos del curso, en esta clase 9, conceptos. O sea, cómo identificar un juego estático con información incompleta. Ya hablamos acerca de, es un tema asociado básicamente a las creencias, y que estas creencias se forman al inicio y forman parte del juego a lo largo de su duración, pero parten desde el inicio. Es decir, no hay un proceso de retroalimentación, un proceso de verificación constante. Lo que sí sucede en juegos dinámicos, ¿no? Cuando vimos la última clase, hablábamos de juegos de bucle abierto y bucle cerrado, y decíamos que los juegos de bucle cerrado se consideraba la historia, el tiempo, el estado actual. Es decir, se considera cómo evoluciona el juego para ir formándonos las creencias. Acá, solo el estado actual. Ok, veamos la clase 10. ¿Qué vimos en la clase 10? Recordamos un poco del modelo de Cournot, con información asimétrica. Ejemplos importantes, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo van los resultados? Si el delta es 1, si el delta es 0. Y entramos a ver subastas. Importante el concepto de subastas porque nos permite entender o nos permite asociarlo a, esto es lo conceptual, pero nos permite entender los tipos de subasta que hemos visto, a primer mejor, básicamente, a segundo mejor, la subasta holandesa, la subasta inglesa, pero lo importante de esta parte del curso era entender estas dos subastas, ¿no? Sobre todo la primera mejor y segunda mejor, porque en base a esto también estudiamos a lo que denominamos como diseño de
de mecanismos. Hablamos de diseño de mecanismos. Cuando hicimos subastas, dijimos, ok, esta parte de subastas está asociada a juegos estáticos en este momento, pero también lo podemos enlazar mediante diseño de mecanismos. Y podemos determinar qué tipo de subasta es la que mejor se adecua o está mejor diseñada. ¿Para qué? Para lograr el objetivo o el resultado que uno busca. Si ustedes se acuerdan, en una subasta en la que, digamos, lo que se tiene como objetivo incrementar la valoración o, digamos, que el que gane la subasta sea el que mayor valoración tiene. Y si ustedes recuerdan lo que vimos en clase, cuál sería la subasta que refleja mejor esa posibilidad, ¿no? De que gane el que mayor valor le da a la subasta. Bueno, vamos a ver ahora el video. Bueno, no vamos a ver el video, pero vamos a comentar un poco el video. Ahí ustedes van a poder evaluar. Pero ya les voy comentando que tiene que estar asociado a este tema de diseño de mecanismos. ¿Qué más tenemos? Y también empezamos a ver cómo se definen, cómo se determina el valor óptimo de una puja. Ojo que acá está el equilibrio de Nash de una puja para dos. Sin embargo, digamos, si exploramos la solución para n empresas o n ofertantes, el equilibrio de Nash viene dado por esta fórmula, ¿no? N-1 entre n por el valor de la puja de cada jugador o la valoración de cada jugador. Entonces, en la subasta primero mejor, mm, cada jugador no necesariamente va a pujar su valor máximo, su valoración máxima, sino que puja un poco menos de su valoración, ¿no? La idea es que yo no voy a pujar toda mi valoración, sino solamente un valor inferior. Mientras que la puja al segundo mejor existe la posibilidad de pujar, o, digamos, o la puja óptima corresponde a aquella que está asociada a mi valoración. En el segundo mejor yo oferto, la puja es una oferta, un valor igual a mi valoración máxima. O no mi valoración máxima, ¿no? A mi valoración. Lo que yo valoro, si el producto lo valoro en 10 millones, una licitación por un pozo petrolero, pues yo voy a presentar 10 millones en la puja. Esa va a ser mi oferta. Entonces, estos dos conceptos debemos manejarlos bien, debemos conocer el detalle de subastas, tanto a primero mejor como a segundo mejor. Y acá ustedes pueden ver todos los escenarios posibles, ¿no? Subasta primero mejor. Acá está el rango de maximización, la forma de maximizar. Aparte se sabe este rango, tenemos el rango máximo de la puja y tenemos la puja óptima, ¿no? Un rato. Ok, ya se está sintiendo el calor fuerte, ¿no? Ya por mi casa está quemando ya el ambiente. Bueno, entonces la puja óptima con los jugadores la tenemos expresada en este caso.
Vamos a ver con n participantes. Y si fuera segundo mejor, pues acá también lo pueden ver, ¿no? Con n participantes, primero mejor. No, mejor. Entonces, a ver, de esta segunda clase, o de la clase 10, debemos recordar el tema de subastas. Relevante, importante conocer el tema de subastas, tanto primer mejor como segundo mejor, y eh, la forma como se determinan las pujas óptimas, ¿no? En una subasta sobre cerrado, ¿cuál será la valoración? Si puede ingresar nuevos ofertantes a pujar por el objeto subastado sin restricción de capacidad, ¿no? Es decir, con N jugadores. Subasta el primer mejor con N jugadores, subasta el segundo jugador, o el segundo precio, con N jugadores. Importante, la puja no sea influenciada en la subasta segundo mejor, mientras que la puja sí se ve influenciada en una subasta del primer mejor en función del número de jugadores, ¿no? Si hay más o menos jugadores, la puja primero, o la subasta primer mejor sí se ve afectada, la subasta segundo mejor no se ve afectada. Bueno, acá teníamos valoraciones, datos, ustedes pueden trabajar en clase, no hay mucho más que decir acá. El teorema del ingreso equivalente. Lo importante del teorema es, como digo, lo importante para el examen, y en general, ¿no? Para el curso, más que ustedes se aprendan a detalle, uno por uno, los elementos, es decir, paso a paso, criterio a criterio, fórmula por fórmula, es que entiendan el concepto, ¿no? O sea, qué es el concepto de ingreso equivalente, ¿no? Y decíamos, existe un conjunto de subastas que hemos visto. A primer mejor, a segundo mejor, holandesa, inglesa. Y el dilema era cuál elegir, ¿no? La holandesa, la inglesa, la primera mejor. ¿Cuál debo elegir? No, no es posible a veces determinar. Y el teorema del ingreso equivalente es el que te decía, no te preocupes por la elección de la subasta, las características, porque si es que cumple ciertos supuestos, que yo voy a enumerar ahora, la subasta no habrá inconveniente, porque el resultado que tú obtienes, subastador, esto digamos de cara al subastador, que puede ser el Estado. Tu Estado vas a obtener lo mismo en cualquier esquema de subasta, siempre que se cumplan estos supuestos. Por lo tanto, no te preocupes. Simplemente, enfócate en elegir en la subasta que vas a determinar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos van a tener un ingreso equivalente. Entonces, ese es un poco el concepto de el teorema del ingreso equivalente. Y ya que no. En el estudio de subastas de sobre cerrado, hay distintas reglas, posibles de asignación del bien, hipótesis de naturaleza, conocimiento y demás. Para cada situación existe un tipo especial de equilibrio simétrico. Existe esta proliferación de posibles resultados que genera importantes cuestiones relativas al diseño de subastas. ¿Qué tipo de subasta? ¿Qué tipo de subasta será recomendada? ¿Cuál sería la mejor para vender un cierto producto? Y ahí es donde entraba el teorema del ingreso equivalente, ¿no? Como concepto. Bueno, y eso con respecto a la clase 10. Vamos a ver, básicamente. Entonces, clase 10, básicamente, conocer el tema de subastas, identificar claramente las subastas al primer, segundo mejor, y cuál es el efecto del número de participantes en las subastas, y el concepto del teorema del ingreso equivalente, ¿no? Y recuerden, esto sí, siempre lo he dicho, ¿no?
la evaluación que se hace no es una evaluación de, digamos, de preguntas así como una subasta a primer precio, ¿qué cosa es, no? Si no es una subasta, es una, o digamos, el teorema del ingreso equivalente es esto, ¿no? No es así, sino es una propuesta de casos que ustedes van a tener que analizar, evaluar evaluar según los datos, y en función de lo visto en clase, en función de los datos que ustedes tengan, van a tener que responder, o van a tener que colocar la respuesta adecuada, ¿no? Pero usando qué? Usando los conceptos que hemos visto en clase. Más allá de eso, no hay más. Es todo lo que hemos visto en clase. Pero es presentado en un caso, ¿no? Lo pueden ver. Ok, veamos la clase 11. Déjenos el tiempo. Diseño de mecanismos y tarifas no lineales. Y acá lo que hablábamos bastante, en esta parte del curso, o cuando hicimos esta clase, estuvo asociada con el concepto de diseño de mecanismos, ¿no? Dijimos, el teorema del ingreso equivalente resuelve los problemas de las subastas, pero en la vida real, el teorema del ingreso equivalente no se cumple, porque no se cumplen los supuestos de este teorema. Por lo tanto, regresamos nuevamente al problema el problema inicial, qué tipo de subasta elegir. Y ahí es donde surge el concepto de diseño de mecanismos, ¿no? Entonces, en diseño de mecanismos, el orden de análisis era, por así decirlo, diferente, ¿no? En teoría de juegos uno dice, ¿cuáles son mis estrategias? En base a esas estrategias, determino el pago posible o resultado. Bueno, en diseño de mecanismos es al revés, ¿no? ¿Qué resultado quiero que se dé? ¿O cuál quiero que sea el resultado? Bueno, ¿qué conjunto de estrategias debo tener para que me genere ese resultado? Con lo cual, yo me aseguro, en la parte final del resultado, que lo que se va a generar o dar luego del juego es lo que yo estaba buscando. Por lo tanto, tengo que diseñar un mecanismo para que haga que los jugadores elijan estas estrategias que yo sé que me van a dar los resultados que yo busco. Entonces, ese es por eso digo, por eso es el concepto de diseño de mecanismo. ¿Qué mecanismos vas a generar para que los jugadores en su interacción elijan esta estrategia o este conjunto de estrategias que te genera a ti el mejor resultado posible, o el resultado, no el mejor resultado, pero el resultado que tú deseabas? Podría ser el mejor resultado, podría ser un resultado distinto en función de alguna otra variable que estés evaluando, no lo sé. Pero digamos, se genera el resultado que uno estaba deseando, que buscaba. Entonces dice, ¿no? Este diseño de mecanismos involucra una relación básicamente principal-agente, en la que un principal busca determinado resultado que depende de las acciones de los agentes, ¿no? Como alineo los incentivos con los incentivos de la gente con los incentivos del principal, ¿no? Nos dice que es una estrategia ganador-ganador, lo pueden ver. Es un análisis más positivo, ¿no? Mientras que diseño de mecanismos es un análisis más normativo. Diseño de mecanismos es cómo quisiera yo que funcione la realidad. Yo quisiera que funcione de esta forma. Cuando es posible, a veces puede ser que no, puede ser que sí. Entonces, cómo yo moldeo los incentivos y la estructura de mercado para que se dé esto que yo estoy buscando. Que como digo, puede ser análisis normativo, puede ser un equilibrio el más eficiente,
el de menor contaminación, determinado equilibrio, el de mayor valoración, no lo sabemos. Mientras que la teoría de juegos es más enfoque positivo, ¿no? Es la realidad, es lo que es. Son las estrategias y en base a eso estos son los resultados. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, son los conceptos de mecanismos. Bueno, el video de profesor Masking. Siempre es bueno que revisen todos los videos, ¿no? Los mecanismos, digamos, las etapas para poder diseñar un mecanismo. Ojo que, nuevamente, o sea, no vean ustedes acá eh, las etapas con nombre y apellido, ¿no? O sea, mecanismo de participación e incentivos compatibles. Principio, mecanismo de relación. No lo vean así. Si no lo vean, véanlo a través de los conceptos. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Cuando estoy hablando de mecanismo de implementación, ¿a qué hago referencia? Porque cuando ustedes se encuentren un caso y tengan que analizarlo, no va a estar así como mecanismo de implementación, sino va a ser un concepto dentro de un caso en el cual ustedes podrán identificar, tendrán que evaluar de ser necesario, si es que esta es una pregunta de análisis, ustedes tendrán que evaluar y analizar si se cumplen las tres etapas para el diseño de mecanismos. Si es que estamos, ¿a qué tipo de etapas estamos haciendo referencia con un concepto determinado? Esto es lo importante. Un mecanismo de participación de Harwin. Bueno, tenemos el problema, uno de los problemas. Tenemos esto re bueno. Otro ejemplo. Este era el famoso ejemplo que vimos en clase al inicio, ¿no? El tema de la producción de un bien público. Y decíamos, cuando el mecanismo no está bien diseñado, cómo se generan problemas en la asignación de un bien público, ¿no? Acá el mecanismo original, como fue diseñado el ejercicio, en este caso hipotético, no era correcto. Y eso generaba que no se logre el resultado que uno deseaba, ¿no? Recuerden que acá el ejercicio decía que se va a construir una obra nueva, o un puente nuevo, o se va a reparar el puente antiguo. Y que en función de la sumatoria de valorizaciones, la municipalidad iba a decir si construía uno nuevo o reparaba el antiguo, en función de lo que respondan las empresas. Y había algún problema, que las empresas no respondían con su valoración real, porque el mecanismo que fue usado para recolectar la información no era correcto, no era el más adecuado. Entonces teníamos este problema de diseño de mecanismos. Bueno, vimos un poco de tarifas no lineales. Básicamente, como concepto de tarifa no lineal era una tarifa en dos partes, ¿no? Un cargo fijo y un cargo variable. Y lo que nos decía un poco al final el ejercicio era que dentro de lo que es la valoración, uno debe considerar esquemas diferenciados, ¿no? Valoración de alta
digamos, para los consumidores, jugadores con alta valoración, con baja valoración, y en función de eso elaborar esquemas diferenciados, ¿no? Bueno, eso es algo que ustedes ya deben manejar, ¿no? Ya, ok, entonces acá vimos eso. Entonces, recordar de acá, básicamente de esta clase 11, el concepto de diseño de mecanismos. Diseño de mecanismos y cómo se formula el diseño de mecanismos, los conceptos detrás de diseño de mecanismos, las tres etapas para poder formar un diseño de mecanismos. Y de la semana 12 ya entramos a juegos dinámicos. Y empezamos a hablar de equilibrio bayesiano perfecto, ¿no? Ya empezamos a hablar de equilibrio bayesiano acá. Conceptos de equilibrio. Esto es una decisión. Importante, ¿no? Importante esto. Es decir, saber el origen de los distintos equilibrios que estudiamos. Si bien dijimos que este equilibrio final o equilibrio donde convergen todos, equilibrio bayesiano perfecto de subjuegos, no era algo que lo vimos en clase, por tanto no es algo que debemos tener presente para el curso, ¿eh? Pero lo que sí debemos tener presente es el resto de equilibrios. ¿De dónde proviene cada uno? El equilibrio de Nash perfecto en subjuegos es una refinación directa del equilibrio de Nash. El bayesiano perfecto es una refinación, pero no directa de Nash, sino del equilibrio bayesiano. Entonces, acá importante es tener la secuencia, ¿no? Cómo se concatenan estos distintos equilibrios, cuál es una relación, cuál tiene una relación directa con el otro. ¿Qué más? ¿Qué más debemos conocer acá? ¿Qué más? A ver. Equilibrio bayesiano perfecto. Acá, por ejemplo, en esto, racionalidad secuencial. En juegos estáticos, ni siquiera hablamos de racionalidad secuencial. En ningún momento hablamos de racionalidad secuencial. ¿Por qué? Porque en juegos estáticos hablamos de creencias, sí, también dijimos que se forman creencias. En juegos dinámicos también evidentemente se forman creencias, porque la creencia se forma en función de que no tengo información sobre cierta característica del otro jugador, sus preferencias, sus estrategias, algo. Bueno, por eso me formo creencias. Pero adicional a esto, en un juego dinámico, incorporo la racionalidad secuencial. Es decir, las estrategias deben ser óptimas en cada nodo del juego, dadas las creencias. En todo momento. Racionalidad secuencial es que, digamos, me formo una creencia, pasa un periodo de juego, y utilizando la información anterior me puedo ajustar mis creencias. Y luego pasa otra etapa del juego, observando los hechos reales, lo que sucedió en el juego, puedo modificar o ajustar mis creencias. Entonces, a eso hace referencia la secuencialidad o la racionalidad secuencial, que voy actualizando mis creencias en función de eh, la evolución del juego, cosa que no pasa en un juego estático. En un juego estático se forma al inicio, nada más. Mientras que, bueno, ¿qué más tenemos que conocer? Mientras que un equilibrio bayesiano de Nash asume racionalidad ex ante. ¿Ok? ¿Ven? Por eso digo, ¿verdad? Un equilibrio bayesiano de Nash asume racionalidad ex ante. El bayesiano perfecto garantiza racionalidad en cada etapa del juego, en todo momento. Todas las etapas del juego hay racionalidad. El bayesiano solo ex ante, o sea, el inicio. Antes que empiece el juego,
asumo racionalidad. Luego, a lo largo del juego, pues ya no me involucro más porque ya no es, ya no forma parte del concepto de equilibrio bayesiano. Técnicas de solución. Acá el concepto es clave, ¿no? Racionalidad secuencial. Este es el concepto clave para determinar los equilibrios bayesianos. Ejemplos de juegos que pueden, digamos, formarse mediante un equilibrio bayesiano: señalización, screening, reputación, subastas con información privada. ¿Qué más tenemos acá? Conceptualmente, el equilibrio secuencial combina dos ideas. Acá hablamos de, hay diferencias, ¿no? Un equilibrio es el equilibrio bayesiano perfecto, que era uno de los que estábamos evaluando, y otro concepto es el equilibrio secuencial. No, no son lo mismo. No es que un equilibrio bayesiano es un equilibrio secuencial. Son conceptos distintos, en los cuales básicamente difiere con qué tipo de información estamos manejando. En un secuencial trabajamos con información imperfecta. Puede ser completa, pero el tema es que el foco de análisis es información imperfecta. En el bayesiano, información incompleta. Diferencias significativas. Hay racionalidad secuencial, consistencia de creencias, y lo que se hace en un secuencial es descartar amenazas no creíbles y estrategias incoherentes con la racionalidad secuencial, ¿no? Y acá está un comparativo entre dos. ¿Cuál es la diferencia principal entre cada uno de estos equilibrios, ¿no? Es importante que ustedes conozcan y diferencien los equilibrios, sobre todo ciertas características relevantes, ¿no? El equilibrio bayesiano es un juego dinámico, información incompleta. Un equilibrio secuencial es un juego dinámico con información completa, pero imperfecta. Okay. Entonces, es necesario, digamos, tener claro estas diferencias porque nos van a dar distintos equilibrios, distintos tipos de análisis, ¿no? El bayesiano perfecto dice la racionalidad exigida. Lo estoy, estoy resaltando. La racionalidad exigida dice en un bayesiano perfecto, ¿no? Racionalidad secuencial y consistencia de creencias sobre los tipos. ¿Qué tipo de jugador tienes? En un secuencial, racionalidad secuencial y consistencia de creencias sobre nodos, sobre los puntos de la historia. Conclusión general. Acá tenemos un ejercicio práctico. Un análisis de casos. Y tenemos el famoso juego de la querella, que todavía, acá todavía me acuerdo que no lo habíamos trabajado, sino que lo íbamos a ver recién en esta última parte. Sí. Ahora veamos la última sesión, pero sí va a pasar a revisar los exámenes. A ver, ¿qué más tenemos acá? Juegos dinámicos, semana 13. A ver, ¿qué es importante esta semana? ¿Qué debemos recordar? Ok.
Como concepto, debemos recordar esta forma matricial, este gráfico, ¿no? Es decir, vamos a ir a la pizarra. Caramba. A ver. A ver, debemos recordar acá, básicamente un poco la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este tipo de juegos? Tenemos un emisor que la naturaleza o el azar va a determinar si puede ser de tipo 1 o puede ser de tipo 2. Este emisor, decíamos, va a enviar un mensaje que puede ser M1 o puede ser M2. Este mensaje M1 o mensaje M2 va a ser recibido por el receptor, el cual puede hacer una acción A1, A o B. A o B. Por el receptor y puede ser A o B. Por receptor. Entonces, este tipo de juego de señalización, esto es un juego de señalización, requiere conocer al menos 5 elementos. Esto es, requiere conocer al tipo, requiere conocer al emisor, disculpen, rebobino. Requiere conocer quién es el emisor del juego, requiere conocer quién es el receptor del juego, el tipo que se va a analizar, el mensaje que se va a enviar y las acciones que se van a realizar. 5 elementos, al menos, en un juego de señalización de los que estamos evaluando. Emisor, receptor, tipo, mensaje que se envía y, y acción que se va a realizar. Noto, por favor. Mm. Ok, disculpen. Entonces, en un juego de señalización, pues estos son los elementos del juego, ¿no? Que podemos identificar. Entonces, retomamos ahora sí. Podemos ver ejercicios de este tipo, donde se pide identificar el emisor, receptor, ¿ok? El emisor, receptor, el tipo, el mensaje y la acción, ¿no? Varios tipos que se pueden identificar. Acá también, ¿quién es el? Bueno, acá no se puso el emisor, pero se puso el tipo, el mensaje y la acción. No se puso el emisor, ¿quién era? No, no había ejercicio, o sea, no había datos. Pero el emisor es un elemento que forma parte, ¿no? Acá lo pueden ver, estoy resaltando de negro. Y el receptor también, lo estoy resaltando. Receptor. ¿En qué tipo de estrategias estamos? Agrupación, separación.
¿Estoy en una estrategia de tipo agrupación o estoy en una estrategia de tipo separación? Tipos de juegos. Bueno, si la estrategia de emisión es de agrupación o separación. Si llamaremos al equilibrio, equilibrio de agrupación o equilibrio de separación. Y digamos, usando esos conceptos, ya podemos conocer el juego de la querella. ¿Qué más, qué más tenemos que ver? Vamos a llevar el tiempo. Y la última parte vimos básicamente un poco de últimos desarrollos en teoría de juegos, ¿no? Trabajamos sobre juegos diferenciales, estrategias de bucle abierto, open loop, estrategias de bucle cerrado, y empezamos a hablar sobre las diferencias, ¿no? Entonces, acá lo importante es conocer las diferencias entre estas dos estrategias. También conocer si estamos frente a una estrategia de bucle abierto o estamos en una estrategia de bucle cerrado, ¿no? Si es que, al contrario, estamos frente a una estrategia de bucle cerrado, pero tipo markoviana, o una estrategia de bucle abierto, bucle cerrado, tipo feedback, ¿no? Y luego también identificar que el equilibrio de Markov perfecto no es una estrategia, es una solución, un equilibrio es. ¿Qué dice? ¿No? Son niveles de restricción. Ahí lo pueden ver. Importante acá los casos, ¿no? Hicimos 4 casos. El de Mina, el de Anchoveta, el de gasto anual en telecomunicaciones y el de el algoritmo financiero, ¿no? Y acá están el tipo de estrategia, ¿no? Si era open low, close, open, close, ¿no? Entonces, lo importante acá es conocer e identificar ese tipo de casos para que ustedes puedan evaluar, ¿no? Si el análisis que se presenta es bucle abierto, bucle cerrado, qué tipo de estrategia corresponde. Vimos un poco de economía del comportamiento, pero bueno, eso es un poco más descriptivo, más general, no hemos hecho un estudio específico de economía del comportamiento, ¿no? Claro, acá lo que decíamos era lo que nos dice la teoría económica que va a pasar y lo que termina pasando en la realidad, ¿no? Cuando nos ofrecen un juego que creemos que es injusto, ¿no? Que no estaríamos dispuestos a aceptar así nomás. Ok, ok. Hasta acá, dudas, consultas, algo con respecto a las clases, para recordar, antes de pasar a revisar los exámenes de ciclos pasados. ¿Alguna duda que quedó en el aire? Para mí todo claro, pero no estoy seguro. Ok. Entonces, a ver. Ay, siempre me olvido esto. Yo voy a dejar de... Me olvidó volver a grabar. Ya, ok. Entonces... Oye, entonces revisemos algunos exámenes de ciclos pasados para que ustedes vean más o menos cómo es la dinámica del examen, cuál es el fin del examen, ¿no? La voy a dejar de grabar ahora. Esa parte no la voy a grabar.